Oh, que tuviera lenguas mil del Redentor cantar las glorias de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él haya salud y paz el pobre pecador. Rompe cadenas del pecado, al preso librará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Quiero hablarles acerca de la justificación. Veremos unos versículos en la epístola a los Romanos. Es la epístola donde vemos la palabra justicia o diferentes formas de la palabra justicia más de 70 veces. Entonces estamos viendo la mayoría de la enseñanza acerca de la justificación aquí en la epístola a los Romanos. Si queremos saber qué es la justicia de Dios, cómo es que una persona puede ser justificada, qué es o qué quiere decir recibir una justicia que viene de Dios, tener una relación delante de Él, que es una relación correcta, ser declarado justo, todas estas frases que escuchamos en diferentes lugares y muchas veces. Hay que leer la epístola a los Romanos. Veremos los versículos principales. Capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17. Nos van a dar un bosquejo acerca de todo el libro y nos van a hablar acerca de 7 cosas que veremos en los capítulos 1 hasta el capítulo número 5, los cuales el apóstol Pablo va a enfatizar para hablarnos, para explicarnos, para enseñarnos qué es específicamente la justificación o la justicia que Dios nos quiere dar. Dice versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero ver aquí en estos 2 versículos 7 cosas, nada más para darles el bosquejo que nos da el apóstol Pablo. Número 1, él habla acerca del Evangelio, que es el poder de Dios. Y veremos cómo de los capítulos 1 al 5 habla del poder de Dios en justificar al impío. Pero también nos habla acerca de la salvación, número 2. Y la salvación es el gran tema, otra vez, de todo el libro, pero específicamente capítulos 1 al capítulo número 5. También veremos, en tercer lugar, la palabra fe. Y aquí lo podemos en su forma verbal, donde dice todo aquel que cree. Entonces, la palabra fe es una de las palabras principales, esenciales para todo el libro. Pero también nos habla acerca de una distinción, de hecho una falta de distinción, la imparcialidad de Dios. Número 4 dice al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, no solamente para el judío, sino también es para el griego. Y veremos esto en capítulos 1, 2 y especialmente capítulo número 3, donde nos habla acerca del hecho de que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y versículo 17 nos va a hablar de 3 cosas más. Nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios. Y veremos cómo el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de este principio, esta cualidad, característica de Dios, que se llama la justicia. Número 6, veremos que se revela. ¿Se revela dónde? Se revela en el Evangelio. Y esto es muy importante para poder entender el contexto
de la doctrina de la justificación. Pero mira también, finalmente en el versículo número 17, también habla acerca de la vida. Dice al final una cita del profeta de Habacuc. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está la séptima palabra, vida. Entonces estas palabras son un bosquejo para los primeros 5 capítulos, donde nos habla acerca del poder de Dios, la salvación, que es por medio de la fe, que viene de un Dios imparcial para judío, pero también para el griego. Es la justicia que Dios nos da y así somos nosotros salvos. Es revelado por medio de el Evangelio y el resultado es la vida eterna que Dios nos da. Eso nada más como una introducción. Pudiéramos hablar de todo el libro y quiero sugerir a todos que van a escuchar a este mensaje, que pueden leer con mucho provecho todo el libro de Romanos. Empezando desde el capítulo número 1, pueden ver en estos primeros capítulos cómo habla acerca de la condenación, capítulos 1 y 2 y capítulo número 3. Pero también capítulos 3 al 5 nos habla de la justificación. Y después, capítulos 6 al 8 nos van a hablar acerca de la santificación. Y capítulo número 8 nos habla de la glorificación. De ahí en adelante, el tema cambia un poco. Aunque todo el libro de Romanos nos habla acerca de la justicia. La justicia de Dios con respecto al Evangelio, capítulos 1 al 8. La justicia de Dios con respecto a Israel, capítulos 9 al 11. Y la justicia de Dios con respecto a nuestras vidas personales, nuestro comportamiento. Y ahí lo veremos en capítulos 12 hasta el final. Entonces, quiero sugerir que lean todo el libro. Quiero enfocarme solamente en la palabra justicia y quiero leer para poder empezar a presentar el tema, capítulo número 3. Empezando en los versículos 21, voy a leer de ahí en adelante, porque ahí es donde vamos a ver qué es específicamente lo que el apóstol Pablo quiere decirnos cuando nos habla de la justificación. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, y mira con mucho cuidado lo que dice después, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí terminamos la lectura por el momento. Lo que quisiera explicarles con los minutos que nos quedan es primeramente darles la definición muy básica. Y después quiero hablarles acerca de la historia, brevemente, y también hablarles del contexto bíblico en general, y hablaremos de la corte que vemos aquí, la ilustración que usa el apóstol Pablo, capítulos 1 al 3, pero también veremos al final la enseñanza práctica para nosotros, cómo debe afectarnos esta doctrina de la justificación. A veces hablamos de estas palabras grandes: justificación, santificación, regeneración, propiciación, expiación, y pensamos, pues muy interesante, pero ¿cómo me afecta mi vida diaria? Y lo veremos al final. Primeramente, la definición muy básica. ¿Cuál es? Pues podemos ver que en estos capítulos es una palabra legal. La palabra específica que usan muchos es palabra forénsica, y eso lo vas a leer en diferentes comentarios, pero sencillamente quiere decir una palabra legal. Es decir, se usa en el contexto de una corte. Esta palabra, en el original, tal como lo vemos en español, tiene diferentes formas. El sustantivo, que es la justicia, pero también podemos ver el adjetivo, que es una persona justa, o él fue justo, era un hombre justo. Pero también podemos ver la forma verbal. Eso quiere decir, o esa palabra es justificar. Y esas formas de la palabra vamos a ver aquí en la epístola a los Romanos. Pero estas palabras, ¿qué quieren decir? La palabra, en el contexto legal, quiere decir que la persona es declarado, tiene una declaración o recibe una declaración de estar en lo correcto delante de Dios. Tener una justicia que viene de Dios, otra forma de decirlo, y el resultado es
que esta persona delante de Dios, ahora, después de la declaración de Dios, ahora es reconocido como justo. Y en esta definición quiero hacer una gran distinción. Cuando hablamos de una persona quien es justificada, o cuando Dios justifica a un hombre, una persona, no estamos hablando de una transformación. No estamos hablando de una moralidad que Dios da a una persona. Tampoco estamos hablando acerca de la justicia del Señor Jesucristo, la justicia personal del Señor Jesucristo, que es transferida a la persona. Cuando la Biblia habla acerca de una justicia, como el apóstol Pablo hablaba de una justicia que viene de Dios en Filipenses capítulo 3, tengo una justicia que no es de la ley, pero una justicia que es de Dios. Esta justicia es una justicia, una declaración que Dios hace acerca de ti y acerca de mí cuando nosotros somos salvos. Entonces, la definición muy básica es esta. La justificación es una declaración de una persona o acerca de una persona que la persona ahora tiene una justicia que viene de Dios. Voy a tratar de explicarlo de otras maneras, pero primeramente quisiera hablarles de la historia. El joven fraile Martín Lutero llegó, y ustedes ya han escuchado quizás algunos acerca de este hombre, como llegó al gran castillo de Wittenberg allá en Alemania en el año 1517, 31 de octubre, y él clavó las 95 tesis sobre la gran puerta, y en ellas él hablaba de varias cosas, 95 tesis, y hablaba de las indulgencias y de diferentes doctrinas católicas que no son el tema de hoy. Pero habló acerca de la justificación. Lo que él reconoció en esos días era que la justificación venía por medio de algo muy específico. Venía por medio de la fe. El problema en la Edad Media es que la Iglesia Católica, tal como siguen enseñándolo, enseñaba que la justificación era algo moral, algo transferido al hombre, y fue un proceso largo a lo largo de la vida. Entonces la persona fue justificada desde el inicio de recibir a Cristo, o quién sabe cómo lo describieron ese momento inicial, probablemente desde el bautismo, hasta el final de la vida. Justificados a lo largo de la vida. Dijo Martín Lutero, solamente un predicador. Él dijo que la justificación viene por medio de la fe. Y él dijo, la razón por la que yo digo esto es porque he estado leyendo el libro, la Epístola a los Romanos. Y he reconocido que en este libro el apóstol Pablo explica que la justificación no es una moralidad que Dios nos da, es una declaración que Él hace acerca de nosotros en el momento o después de ese momento cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando confiamos en Él. Como dice acerca de Abraham en capítulo número 4, cuando somos persuadidos acerca de las verdades, acerca de nuestro pecado y acerca de su Hijo. Dios nos da la declaración, declara, esta persona tiene una justicia. Usted es justo en ese mismo momento. Y este joven fraile, pues él fue asombrado, impresionado. Su vida fue completamente transformada. Reconoció, no depende de mis obras, sino depende de Dios. No depende de algo adentro de mí. No es un cambio que Dios está buscando en mí, que yo haga por medio de obras, por medio de dar dinero a la iglesia, etcétera. Todas las cosas que ellos hacían. Es algo que Dios nos da. Como explica otra vez el apóstol Pablo en los primeros 5 capítulos. Es un don, es un regalo. Es por medio de la gracia y por medio de esta justificación tenemos paz con Dios. Entonces, no esperando hasta el final de la vida para que Dios vea todas las obras y vea todo lo que hacemos para después justificarnos por las obras que nosotros hacemos, sino que es una declaración que Dios hace al inicio de la vida, Y a base de esa declaración, ahora nosotros vamos a servir a Dios. Entonces, nada más un poco acerca de la historia. Pero el contexto bíblico, quiero llegar a esta parte de la enseñanza para describir el contexto o la ilustración que usa el apóstol Pablo en estos primeros capítulos. Él habla acerca de la escena de la corte, y espero que esto les ayude a poder entender mejor qué es la justificación específicamente. Cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 acerca de los gentiles, y él habla específicamente, versículo 18, acerca de la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la
verdad. Él en ese capítulo está hablando acerca de los gentiles. En el capítulo 2, él habla acerca de otro grupo de personas. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y él está haciendo referencia aquí a los judíos. Entonces, capítulo número 1, hay una persona quien es un ofensor. En capítulo 2 hay otro quien ha ofendido a Dios. Y hay varias acusaciones ahora que él va a traer a la persona. Entonces hay dos ofensores. Capítulo 1, los gentiles son los ofensores. Capítulo 2, son los judíos que son los ofensores. Capítulo número 3, desde el versículo 9 hasta el versículo número 20, ahora nos va a hablar acerca de las acusaciones. Específicamente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues capítulo 1 nos habla del carácter del gentil y cómo ha sido desde el inicio del mundo. Pero también capítulo 2 nos habla del carácter del judío. No ha sido diferente, por lo tanto, él habla en versículo 9 hasta el versículo 20 acerca de las acusaciones, pero no de uno o del otro específicamente, sino de todos. Entonces, en este contexto, estamos en una corte. Hay dos ofensores. Aquí podemos leer, no vamos a tomar el tiempo para leerlos, pero son 14 acusaciones que Dios tiene en contra de estos dos ofensores, y ellos representando a todo el mundo. Entonces, 14 acusaciones, todo el mundo delante de Dios. Y en esta corte tenemos un juez, lo cual es Dios mismo. Y el juez, viendo a estas personas, él puede ver, no hay ninguna defensa. No hay justo, no hay ni aún uno, pero la persona también no puede decir ninguna cosa, no puede responder. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se dio para que toda boca se cierre delante de él. Y por lo tanto, no hay defensa. Entonces, ¿qué tenemos? El mundo culpable delante de Dios. Número 2, tenemos Dios el juez aquí en esta corte también, viéndonos a nosotros. Tenemos las acusaciones. Nos habla también de otros detalles que no voy a profundizar en este mensaje, pero nos habla también de varios testigos que están aquí, la palabra de Dios, nuestra conciencia, la ley, etcétera. Diferentes testigos que están testificando en contra de nosotros. Es cierto, las acusaciones son ciertas. Las personas son culpables delante de ti. Y cuando pensamos en la corte, en este mismo momento, antes de llegar al momento de la justificación, piensa nada más. Es una situación muy severa, una situación muy fea. Es una situación sin esperanza. Si no hubiera sido por la acción del juez. Acordámonos que Juan capítulo 3, versículo 16 nos habla de la acción del juez primero, o la acción de Dios que viene antes de toda acción de los hombres. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y así vemos este carácter de Dios otra vez adentro de esta corte de justicia. Vemos al juez actuando primeramente. Él viéndonos a nosotros, culpables delante de Él, Él provee su propio Hijo para venir y para recibir la sentencia que Dios anunció sobre nosotros. Entonces, los acusados, las acusaciones, el juez justo, el veredicto, todos culpables delante de Él, todos han pecado, no hay diferencia. Y ahora la sentencia. Y la sentencia por el pecado, la paga del pecado es la muerte. Esta sentencia no fue sobre nosotros, sino en el año 33 después. En el año 33 vemos al Señor Jesucristo recibiendo esta sentencia sobre Él mismo, el Hijo de Dios, el Hijo mismo del juez. Viene entre el pecador y el juez. Va a la cruz, recibe la sentencia, recibe como si fuera el pecado. Como dice 2 Corintios capítulo 5, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Dios lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. La palabra de Dios es muy clara, que Dios quiere dar al hombre una justicia, quiere declarar al hombre justo, pero hay algo que tiene que suceder antes. Es imposible justificar a una persona quien es culpable. Si la persona es culpable, tiene que pagar la consecuencia. Pero dice Dios, enviaré y envió a su Hijo para venir y recibir esta sentencia para que Él fuera condenado,
para que Él fuera la persona que recibe la condenación de nuestra culpa, para que Él pagara por el pecado. Y a base de esa obra, ahora nosotros podemos recibir una justicia que viene de Dios como regalo, gratuitamente, por medio de la gracia. Ese es el contexto bíblico, donde el apóstol Pablo quiere hablarnos de la corte. Ahí estamos adentro de la corte. Está el juez, estamos nosotros. Recibimos una declaración. Ahora, la persona puede recibir esta justicia que Dios quiere dar. Lo que quiero hacer ahora es hablar acerca de la exposición, el contexto expositivo, porque hay un detalle más que tenemos que mencionar. Hemos hablado acerca de la base de la justificación. La base es la obra del Señor Jesucristo. Hemos hablado de lo que nosotros recibimos, es una declaración que Dios hace acerca de nosotros. Quiero diferenciar muy rápidamente, de nuevo. Lo que Dios nos da es una declaración. Estamos en lo correcto delante de Él. Los pecados ya perdonados, los pecados puestos sobre el Señor Jesucristo, nuestra culpa quitada. Y una justicia que viene de Dios ahora a nuestra cuenta. Ese es el lenguaje de capítulo 4. En este mensaje espero que puedan reconocer que hay tantos detalles que no podemos ver y que no podemos profundizar. Pero nada más rápidamente espero que ustedes lo busquen, lo investiguen en su propio tiempo. Pero estamos viendo la base. Hemos visto lo que nosotros recibimos, pero tenemos que ver el instrumento. ¿Cuál es el instrumento para recibir esta justificación? Y esta es la palabra que causó tanto problema en el primer siglo, pero también el día de hoy, es la palabra fe. Porque aquí el apóstol Pablo quiere enseñar de manera muy específica el instrumento para recibir la justicia que viene de Dios. No son las obras de la ley, no es la circuncisión. Eso ya lo describió, capítulo número 2. Ustedes piensan que están delante de Dios y que tienen una cierta justicia sencillamente por ser judíos, sencillamente por haber sido circuncidados, sencillamente por ser parte del pacto antiguo con Dios. Y por ese hecho ustedes piensan, tenemos una justicia, tenemos la justicia de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, no lo tienen. La única manera para recibir la justicia de Dios es por medio de... Quiero leer el versículo para decirlo con las palabras divinas. Dice, capítulo 3, 22, lo leo de nuevo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El judío decía, pues somos judíos, somos parte del pacto, hemos sido circuncidados, nosotros tenemos la justicia. Dice Dios, no, hay una cierta justicia. Más adelante dice el apóstol Pablo, en capítulo 10, hay una cierta justicia que viene de la ley, pero no es esta justicia. Hay una sola justicia, la justicia que viene de Dios, que es la justicia que nosotros queremos para tener una buena relación, una relación correcta con Él. Es la justicia que viene por medio de la fe, no por medio de la circuncisión, no por medio de la ley, no por medio de las obras, no por medio de cualquier otra cosa. El instrumento el medio es la fe. La fe. Ahora, ¿qué quiere decir la fe? Antes de ir a mi último punto, ¿qué quiere decir la fe? A veces creo que confundimos esta palabra. Pensamos en la fe como si fuera emociones. Pensamos en la fe como si fuera algo que sentimos adentro, en el corazón. Unas cosquillas que sentimos cuando escuchamos algo acerca de Dios. La palabra fe quiere decir confiar en. Si estamos hablando del verbo, es confiar en Dios. Si estamos hablando de una manera subjetiva de nosotros mismos, estamos hablando de estar persuadido de algo que Dios dijo, completamente confiando en algo que Dios dijo. No un sentimiento, es algo intelectual que después resulta en acción, en un cambio de vida, pero inicia con esta confianza y estar persuadido de lo que Dios dijo. Y por eso dice el apóstol Pablo, lo que Dios quiere no son personas que solamente hacen algo externo, ofrecen algo externo a Dios, unas obras, dinero, asistir a la iglesia, etc. Dice,
lo que Dios quiere es que los hombres creen en Él, que sean persuadidos. Como dice acerca de el hombre Abraham, en capítulo 4, versículo 21, dice que él fue plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y dice el siguiente versículo. Y con esto termino este punto. Versículo 22. Mira estas tres palabras tan esenciales en la epístola a los Romanos. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque él fue plenamente convencido de la palabra de Dios. Acerca de él, acerca de su hijo, es lo que predicamos el día de hoy. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, que lo que él recibió de Dios fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, cuando hablamos a otros acerca del Evangelio, es eso. Que ellos estén plenamente convencidos acerca de esas verdades, esas realidades. Y querido hermano, si es que nosotros hemos sido plenamente convencidos, esto debe tener un efecto en nuestras vidas. La justificación no es una transformación moral. La justificación no es la infusión de la moralidad de Dios, no es la infusión de la justicia del Señor Jesucristo, no es un cambio del corazón, no es un cambio de mi acción. La justificación es una declaración que viene de Dios, que yo soy justo delante de Él, estoy en lo correcto delante de Él, y por lo tanto tengo una buena relación delante de Él. Y lo recibes no por medio de tus obras, no por medio de una larga, no, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Termino con esto. ¿Cuál es el efecto que debe tener sobre nosotros? Hemos hablado de su definición básica. Es una declaración de justicia, que una persona es justa delante de Dios. Hemos hablado de su historia, cómo ha cambiado la historia, especialmente del mundo evangélico, de los creyentes que a veces se llaman protestantes, desde el siglo XVI en adelante, cómo han redescubierto esta gran doctrina de la justificación por medio de la fe. Hemos hablado de ese contexto bíblico, y nos habla el apóstol Pablo de la corte, y hablamos de esas personas que están adentro de esa corte y cómo reciben la declaración de Dios por medio de la fe. Y ahora hemos visto el contexto expositivo, este versículo más importante, 3 y versículo 22. Quiero terminar con una enseñanza práctica. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo va a afectar a las madres que están escuchando? ¿Cómo afectará a los padres, a los hijos, a los jóvenes? ¿Cómo afectará a esas hermanas solteras, hermanos solteros? ¿Cómo afectará a nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria? Porque debe tener un efecto. Debe tener algo, debe haber un cambio en nuestras vidas. Otra vez, no debemos confundir el cambio con nuestra posición, la posición con la práctica. Pero tenemos que ir al capítulo número 6 para recibir esta enseñanza. Y el versículo número 1 dice esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice más adelante, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo número 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dos cosas y ya termino. Hemos sido justificados del pecado. Y eso quiere decir que nosotros recibiremos en nuestras vidas lo que hemos ya recibido en nuestras vidas, la justificación. Hemos recibido esta declaración de Dios. Por lo tanto, debemos vivir conforme a esta posición que tenemos.
No vivir al pecado, sino vivir para Dios. Pero también dice el versículo número 8, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, si hemos muerto al pecado, también creemos que viviremos con Él en un día futuro. Es la gran seguridad que Dios nos da. Hemos sido justificados. Nuestra relación delante de Dios, con Dios, es perfecta. No puede ser más segura. Cuando llegaremos al cielo un día, hay un himno que dice, seremos más felices, pero no más seguros. Y en este mismo momento, queridos hermanos, somos felices. Seremos más felices en ese día cuando vemos a nuestro Salvador, pero no estaremos más seguros. No podemos ser más seguros de este momento, cuando nosotros recibimos la declaración que viene directamente de Dios, que nosotros hemos sido justificados, que somos justos, a base de la obra del Señor Jesucristo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Mucho más que pudiéramos decir, pero terminamos allí con una introducción al tema de la justificación. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. Quisiera considerar 3 escrituras que hablan acerca del llamado de Dios a Abraham. Génesis capítulo 12 y versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y el capítulo 7. Hechos, el capítulo 7, y vamos a leer en el versículo 2. Esta es una predicación de Esteban frente a los sacerdotes en Jerusalén, y él les está narrando acerca también de este llamado de Abraham. Hechos 7 y 2. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ahora, en el libro de Hebreos y el capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando la bendición del Señor a su palabra. Quisiera que acompañemos a Abraham en su trayecto desde Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos hacia Canaán. Abraham es un hombre de fe, y Abraham tiene muchas lecciones que enseñarnos a nosotros en relación a la fe. Pero he estado pensando específicamente en Abraham por lo que se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando se nos dice de Abraham que él salió sin saber a dónde iba. Por supuesto, para Abraham este trayecto, este recorrido que él tenía que emprender, él estaba saliendo con muchas incertidumbres, con muchas cosas que él desconocía en relación a cuál era el plan de Dios en su vida. Pero Abraham aprendió a tener fe, a descansar en la palabra de Dios, a descansar en que Dios le iba a guiar día a día en su transitar y le iba a mostrar el lugar. Y él podía depender, y él podía descansar en Dios, sin preocupaciones, sin saber todavía todo el plan completo, pero sabiendo que Dios tenía todas las cosas en pleno control. Y cómo nos enseña Abraham a nosotros también en nuestra vida. No solamente pensando en las circunstancias en las cuales estamos viviendo en el mundo en el día de hoy, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantas cosas que nosotros no conocemos, que escapan de nuestro control, que no sabemos qué nos va a traer el día de mañana ni siquiera. Y en medio de tanta incertidumbre, y en medio de tantas cosas que no conocemos, que de Abraham podamos aprender lecciones en que podemos descansar en las promesas de Dios, en que podemos descansar y depender de Dios, que Él está en pleno control de todas las cosas. Porque cualquiera sea lo que nos espera para el día de mañana, aunque no sepamos el plan completo de Dios, podemos saber que sus caminos son perfectos, que los pensamientos de Dios en cuanto a nosotros también son perfectos. Él tiene planes en cuanto a nosotros, planes de bien y no de mal. Y podemos descansar sabiendo que Dios tiene todas las cosas en su control. Que aunque hay mucho que no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él no nos va a revelar todas las cosas de una sola vez, porque Él quiere que en medio aún de incertidumbre, de cosas que no conocemos, y Él quiere que a lo largo de este transitar nosotros aprendamos a confiar en Él, a ejercitar nuestra fe, porque por fe andamos y no por vista. Y aunque hay muchas cosas que no vemos, y aunque hay muchas cosas que no comprendemos en cualquier circunstancia de nuestra vida, hay un Dios que está en pleno control de todas las cosas, y que Él va a ir revelando su voluntad y sus propósitos y su plan con nosotros día a día. Pero quiero que veamos algunas cosas en relación a Abraham, y lo que quisiera comenzar es en lo que Esteban está relatando en relación a Abraham. En el libro de Hebreos y también en Génesis no se nos da este detalle de este llamado que Dios le hizo a Abraham, o este momento en que Dios se le apareció a Abraham estando allí en Mesopotamia. Y es Esteban quien nos hace ver esto que ocurrió. Y él va a decir una expresión interesante. Y quiero tomar unos minutos para considerar lo que dice Hechos 7, versículos 2 y 3. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Me interesa y me llama la atención esa expresión o ese título que Esteban utiliza. El Dios de la gloria apareció a Abraham. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla que Abraham, quien contempló, quien se le apareció a él, no era nada más y nada menos que el Dios de la gloria! En Ur de los Caldeos tendrían muchos dioses extraños,
dioses de madera, dioses de oro, dioses de plata. Pero ¿quién se le apareció a Abraham? Es el Dios vivo y verdadero. Es el Dios de la gloria. ¿Cómo nosotros pudiéramos apreciar o describir esa expresión, el Dios de la gloria? Quizás sería algo bastante difícil de manifestar o de expresar, de describir con palabras. Pero quiero pensar cuando llego a esta expresión, el Dios de la gloria, me lleva a considerar lo que contempló Isaías. En primer lugar, con lo que contempla Isaías en el capítulo 6, cuando habla acerca del trono de Dios. Y él va a hablar en relación al trono de Dios en su profecía, que era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno dando voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué impresionante esa escena que Isaías contempló. Cuando el rey de Judá había muerto y el trono de Israel estaba vacío, él contempla un trono distinto, un trono alto y sublime, uno que está más alto que cualquiera de los tronos de los reyes de la tierra. Él es el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Qué maravilla la contemplación de Isaías, de la grandeza, del poder, de la majestad, de la santidad del Dios de la gloria. Y más adelante Isaías continúa para hablar un poco más acerca de esto. Y quizás no hay palabras para describir toda esta gloria, todo lo que Dios representa, su omnisciencia, su omnipotencia, su poder, su majestad, su pureza, su santidad. Pero lo que Isaías en el capítulo 40 nos va a hablar acerca de la grandeza de Dios, y él va a utilizar expresiones que nos ayudan a, quizás de una forma gráfica, poder apreciar un poco de la grandeza de Dios. Él dice en relación a un contraste con la carne: toda carne es hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hombre, en todo lo mejor del hombre y toda su gloria, es pasajera, es temporal. Pero en cambio Dios es uno que permanece. Ese trono que había contemplado Isaías, dice el libro de Hebreos: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un trono que no es inconmovible. Es un trono que no se debilita. Es un trono que no puede ser conquistado por otro. Es el trono alto y sublime, el trono de Dios. Pero él va a continuar en el capítulo 40 hablando en relación a la creación. Él dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Es decir, él va a poner toda la grandeza de la tierra, pero para Dios esto es algo pequeño. Él con su mano, él puede medir las aguas. Él mide los cielos con su palmo. Él toma y junta el polvo de la tierra con 3 dedos. Luego sigue, más adelante, todavía dice más, en relación a en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. La innumerable cantidad de estrellas. Los científicos siguen descubriendo más y más estrellas a grandes distancias, de grandes tamaños. Pero aún todas ellas, Dios dice, Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Pareciera que las estrellas no se pueden contar, pero Dios las cuenta. No se conocen todas las estrellas y siguen descubriéndose más, pero Dios a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. De manera que este Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso,
Él tiene todas las cosas en su control, Él tiene todas las cosas en su dominio. Su conocimiento va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que la naturaleza nos enseña, todo lo que la palabra de Dios nos dice para mostrarnos algo de la grandeza de Dios, del Dios de la gloria, y aún así quedamos cortos para poder expresar la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando el apóstol Pablo, o quisiera mencionar una cosa más aquí en el capítulo 40, porque me llama mucho la atención que aun hablando en relación a este poder tan grande, a esta grandeza de Dios que tiene toda la creación en su mano y en su control, fíjese lo que dice Isaías: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios que tiene control sobre todas las cosas y que su brazo es tan poderoso, es un Dios que tiene tierno cuidado por sus hijos, por sus corderos, por sus ovejas. Tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí. Él nos pastorea. Él lleva los corderos. Fíjese, en su seno los llevará. Él siente compasión, amor, ternura, cuidado por cada uno de nosotros. Estamos seguros en Él. Estamos protegidos en Él. Es un Dios grande. Es un Dios que tiene todas las cosas en su control. Y es un Dios que tiene compasión y cuidado por nosotros. Pero cuando el apóstol Pablo habla en relación al Señor Jesucristo, fíjese la expresión que él va a utilizar en la segunda epístola, en su primera epístola, el capítulo 2. Él está hablando en relación a la sabiduría de Dios. Él va a decir, es una sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y es una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos ignoraban quién realmente era el Señor Jesucristo. Su corazón se había endurecido. El apóstol Pedro dice que al pueblo de Israel que yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, lo mismo que vuestros gobernantes, aunque no conocían la grandeza del Señor Jesucristo, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Qué maravilla! El Señor de gloria, Él fue voluntariamente a la cruz por amor a nosotros, entregando su vida para darnos el perdón de nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Pero este Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro ejemplo perfecto, Él es el Señor de gloria. Por supuesto, el apóstol Pablo podía pensar en el momento cuando el Señor se le apareció a él. Allí camino a Damasco, una luz mucho más potente y fuerte que la luz del mismo sol al mediodía. Y él contempló al Cristo resucitado en su gloria. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda epístola, él también nos va a hablar acerca de esta gloria. Y él nos va a decir que nosotros no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Sí, entonces el apóstol Pedro está hablando la seguridad de la palabra de Dios. Descansa en que es un Dios de gloria, en que es un Señor de gloria. Él dice, nosotros
Somos testigos, con nuestros propios ojos nosotros vimos la majestad de Cristo, estando allí en el monte de la transfiguración, contemplando a aquel que es Dios manifestado en carne. Hermanos, ¿cuál es nuestra apreciación en cuanto al Señor de gloria? El apóstol Pablo dice a los corintios, en cuanto a los príncipes de este siglo, ellos ignoraban quién era Él. ¿Ignoramos nosotros o tenemos una apreciación muy baja de quién es el Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria? Nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser como el de Moisés. Moisés le dijo a Dios allí en el monte Sinaí: Dios, muéstrame tu gloria. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el deseo, aun cuando no somos testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, pero podemos contemplar de su gloria en la palabra de Dios, que podamos tener momentos en soledad, cuando podamos apreciarle a Él, aprender de Él, meditar en su palabra día y noche, adorarle, estar tiempo con el Señor. Porque dice allí el apóstol Pablo en 2 Corintios: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces allí estamos aprendiendo en cuanto al Dios de la gloria, en cuanto al Señor de la gloria. Y de esta manera nosotros somos transformados en la imagen de Él, contemplándole a Él, teniendo una apreciación clara de quién es Él. En medio de tantas dificultades que podamos enfrentar en este mundo, es una correcta apreciación del Dios de la gloria que nos va a sostener en la tribulación. Pero me llama la atención también otra cosa que dice Esteban cuando habla del llamado de Dios. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, uno se va a dar cuenta que esto fue un llamado de parte de Dios a Abraham, que fue un mandato porque Abraham salió obedeciendo en obediencia a Dios. Era algo de lo cual, por supuesto, siendo el Dios de la gloria que se le había aparecido, no podía negarse. Pero algo interesante que Esteban considera cuando él relata esta escena, él dice: sal, lo que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Nos agrega algo singular, que más que un llamado, que no solamente era un llamado, no solamente era un mandato de Dios, pero era una invitación del Dios de la gloria a Abraham: ven a la tierra que te mostraré. Dios nos está llamando y Dios nos está invitando a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, el cual también nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué maravilla, hermanos, que sin nosotros merecerlo, no solamente Dios nos ha salvado en su gracia, pero nos está llamando, y es el anhelo de Dios, y ojalá sea el anhelo nuestro también, de disfrutar una comunión con el Dios de la gloria, con el Señor de gloria. Ahora, Abraham salió de Ur de los Caldeos y él salió sin saber a dónde iba. Por supuesto, Abraham necesitaba dirección. Abraham necesitaba que se le guiara a dónde se iba a dirigir, hacia dónde iba a ir, cuál era el lugar, cuál era el próximo paso. Dios es un Dios que es capaz de comunicar su voluntad y es capaz de darnos dirección. Podemos pensar en diferentes ejemplos en la Biblia, pero me vienen a la mente dos. Uno, en primer lugar, el pueblo de Israel cuando andaba desde Egipto hacia Canaán. Allí estaba la columna de nube, allí estaba la columna de fuego que estaba guiando al pueblo de Israel por donde debían andar. Y nunca faltó la dirección de Dios al pueblo de Israel en todo el tiempo que ellos estaban transitando.
Pero también pienso en los magos de Oriente que vinieron hasta Jerusalén y preguntaron dónde había nacido el rey de los judíos. Y cuando se les señaló que era en Belén, ellos emprendieron su camino a Belén. Ahora, ¿dónde en Belén iba a estar el rey? ¿Cómo iban a saber en qué lugar? La estrella los guió y les señaló y se posó exactamente en la casa donde estaba el niño. Dios les guió hasta el lugar exacto, hasta en el momento preciso. Y Dios estaba constantemente llevando o dándoles dirección a estos magos, al pueblo de Israel y a Abraham también. Tengamos confianza, hermanos, porque Dios también nos está guiando a nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde debemos andar? La voluntad de Dios está revelada en su palabra y Dios quiere que nosotros podamos seguir su guía y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Ahora uno se preguntaría quizás ¿por qué se iría hacia Harán? Quizás Harán estaba muy al norte de Canaán, pero probablemente simplemente era que en ese tiempo no había muchas rutas de caminos y una de las rutas principales sin duda sería la ruta que guiaba a lo largo del río Éufrates. Y entonces esa ruta llevaba hasta Harán y luego entonces descendía hacia la tierra de Canaán. Pero entonces cuando uno lee en Génesis uno se da a dar cuenta que Taré salió con Abraham y con todo lo que tenían y llegaron hasta Harán. Y allí se detuvieron. Y Esteban nos relata que no fue sino hasta la muerte de Taré que Abraham continuó su trayecto hacia Canaán. Taré vino a ser un obstáculo para Abraham. Y la razón era porque Taré, se nos dice en Josué capítulo 24 que Taré servía a dioses extraños. Taré no había tenido una apreciación clara sobre la grandeza del Dios de la gloria. Taré no le conocía. Y estos dioses extraños vinieron a ser una distracción para Abraham para continuar su camino, así como también para nosotros muchas veces las distracciones de este mundo pueden significar para nosotros un obstáculo para poder continuar haciendo la voluntad de Dios. Y el apóstol Juan nos va a decir, por ejemplo, de que no améis al mundo ni de las cosas que están en el mundo, de que todas estas cosas no provienen del Padre sino del mundo y que son para nosotros un tropiezo para continuar en hacer la voluntad de Dios y en cumplir su palabra. Pero entonces, no solamente Abraham necesitaría dirección, pero Abraham necesitaría protección. Porque Abraham estaría consciente de que habrían peligros a lo largo del camino. Pero Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Para Abraham, Dios era un escudo. Dios acampa alrededor de los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. David también comprendió esta realidad de que Dios vino a ser su fortaleza, su protección. No confiaba en la espada, no confiaba en las estrategias de la guerra, sino confiaba en un Dios que está en control de todas las cosas y que aún en medio de cualquier circunstancia le podía dar la protección. Hermanos, tengamos esto en consideración. Tenemos un Dios que nos pastorea, tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que se interesa en nosotros, un Dios que nos da protección, un Dios que provee para todas nuestras necesidades. Pero luego entonces desde Harán, Abraham salió para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Me maravilla mucho esa expresión, especialmente porque quien escribe el libro de Génesis es Moisés, y se acuerda que Moisés salió con el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, pero les tomó 40 años llegar allí. Y fue tan difícil, quizás uno humanamente hablando, por el hecho de que el pueblo de Israel sencillamente no tuvo fe en Dios. Y eso hizo la gran diferencia. ¿Por qué para Abraham todo se resume en estas dos líneas? Salieron a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Pero para el pueblo de Israel fue tan difícil.
Recordemos, Abraham salió por la fe. Abraham andaba confiado en el Dios de la gloria. Él salió y él llegó. Dios cumplió su promesa y Abraham había creído en eso. Pero el pueblo de Israel, Dios les había dado la promesa, pero ellos no creyeron. No estuvo acompañado de fe en los que la oyeron. Ellos endurecieron su corazón, ellos tentaron a Dios. Por eso les tomó 40 años y todos ellos, los cuerpos o los que salieron de Egipto, perecieron en el desierto. Pero al llegar a Canaán, Abraham edifica un altar. En medio de toda esta trayectoria, en medio de todo lo que ha ocurrido, Abraham le da la prioridad a Dios, la preeminencia a Dios, la gloria a Dios. Que nosotros también podamos tener una correcta apreciación del Dios de la gloria. Que podamos andar por la fe, conociendo que Él es nuestra dirección, que Él es nuestra protección, y que no hagamos caso a las distracciones que en este mundo hay, que nos sirven o que son un obstáculo para nosotros contemplar y obedecer al Dios de la gloria. Tengamos fe en las promesas de Dios. Dios va con nosotros, Cristo así lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él sea el que tenga la preeminencia, que Él sea el que tenga la prioridad, que Él sea el que tenga la gloria, porque Él es el Dios de la gloria. Muy buenas tardes y para mí es un placer poder participar en este evento virtual. Les agradezco a los hermanos y el liderazgo de la asamblea que se congrega en nombre del Señor Jesucristo en Hermosillo, Sonora, México, por haberme concedido este privilegio y por la confianza que me han mostrado. Quisiera leer ahora en Marcos capítulo 10, Marcos 10, leyendo desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Marcos 10, 17 dice así: Al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora esperamos que Dios bendiga esta palabra a cada uno de nosotros, aunque normalmente se usa esta parte de la Biblia, esta sección del Evangelio de Marcos y esta historia en la predicación del Evangelio. Pero fíjese, en la Biblia hay un paralelo entre el trato del Señor con el inconverso y el trato del Señor con el creyente. Por ejemplo, en Lucas 15, ahí tenemos la parábola de la oveja perdida. Y tenemos una parábola semejante en Mateo 18. En Lucas 15, Cristo se dirige ahí a unas gentes no salvas, personas no salvas. Ahí Él habla y se dirige a los que no tienen
el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso, él describe a la oveja como una oveja perdida. Y él emplea ahí la palabra de Juan 3:16, de perderse, que está perdida, para describir el caso de una persona no salva. En Mateo 18, él cuenta casi la misma historia, pero ahí él se dirige a los discípulos. La mayoría son creyentes. Entonces ahí, para describir a un creyente, él no puede usar la palabra perdida, porque no se puede perder la salvación. Sigue siendo salva el creyente en todo momento de su vida. Entonces ahí Jesucristo emplea la palabra y dice que la oveja se descarría, se aleja. Pero esta palabra se usa en el resto del Nuevo Testamento muchas veces para describir uno que ha sido engañado. Incluso Apocalipsis 12:9 dice que Satanás, él habla de Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pablo habla de los engañadores en 2 Timoteo, engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, tiene que ver con ser decepcionado, engañado. Debido a eso, se sale del camino. Un creyente es una oveja descarriada. Pero en ambos casos, el trato del pastor hacia la oveja perdida, el Señor hace una persona no salva, y el pastor hace la oveja descarriada, es el mismo trato. Va en búsqueda hasta que halle la oveja y la regresa a casa. Entonces el mismo trato, sea con el inconverso o sea con el creyente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Aunque Cristo aquí tiene trato con un inconverso, Él tiene el mismo trato con nosotros como creyentes. Y fíjese aquí, dice que a este joven rico, dice, mirándole, Cristo le amó. Le amó. Dice aquí, en el versículo 21, mirándole, le amó. Ahora, eso no encuadra con el entendimiento de lo que es el amor en nuestro mundo. El primer punto es este. Es que el resultado del trato de Cristo con el joven rico es que el joven rico sintió tristeza. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si en verdad alguien me ama? Bueno, ¿qué tal si alguien me hace sentir mal? Alguien me hace sentir frustrado, me hace sentir adolorido, me hace sentir enojado. Eso significa, ¿puedo concluir que por eso la persona no me quiere? Bueno, es posible. Cristo experimentó eso en la cruz. Es que en la cruz Él dijo, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. O sea, el trato por el odio en las personas alrededor de su cruz. Él experimentó un corazón quebrantado. O sea, pensamientos y sentimientos negativos, emociones negativas, debido al trato de una persona que odia o de personas que odiaban a Jesucristo. Pero aquí Cristo ama, dice la Biblia, Él ama al rico, a este joven rico. Pero eso no es la primera vez. Por ejemplo, el primer hijo que nació en el mundo, Caín. ¿Piensa usted que Dios, Jehová Dios, no amaba a este muchacho, a este niño? Claro que sí. Pero cuando Caín llegó a presentar su ofrenda, Dios rechazó su ofrenda. ¿Y qué resultó de eso? Bueno, la Biblia dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso muy triste y enojado.
Eso fue el resultado del trato de Dios para con Caín. ¿Significa que Dios no lo quería? Pues ya sabemos que no. Eso fue por otras razones. Él fue amado por Dios. Eso es por seguro. Pero aquí vemos en el principio de la Biblia que los sentimientos no se puede o no se debe usar los sentimientos que uno experimenta después del trato para poder determinar si la persona que inició el trato en verdad nos ha amado. Al final del Antiguo Testamento tenemos algo semejante. Ahí habla Malaquías. Dios dice ahí en su profecía, yo te he amado a su pueblo. ¿Qué dice su pueblo? ¿En qué nos amas? O sea, tenemos dudas de tu amor. ¿Por qué? Porque sentían cosas feas. Desilusionados porque habían llegado ahí a Jerusalén con el fin de construir de nuevo su ciudad y el templo y todavía leemos en Malaquías de los príncipes del gobierno ajeno que tenía control sobre ellos y sufrían escasez de recursos y por eso están dudando del amor de Jehová Dios por lo que sentían. Pero Dios dice, no, yo te he amado. O sea, los sentimientos debido al trato de Dios, la disciplina de Dios en aquel caso, no nos indican exactamente el amor que Él no amaba a ellos, porque en verdad sí los amaba. Pero eso es algo que vemos en la Biblia, por ejemplo, David, en medio del Antiguo Testamento. Con su hijo Adonías, la Biblia dice que su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, nunca le dijo no, nunca le cuestionó en cuanto a las decisiones de él. Le permitió hacer todo, porque lo más importante era que no se sintiera una tristeza. Nosotros podemos ser como David, padres hoy día, ¿verdad? Que lo más importante para nosotros es que nuestros hijos estén felices, que no lloren los niños, que no se sientan enojados con nosotros. Pero la Biblia dice en Hebreos 12, nuestros padres, la mayoría de nosotros, nuestros padres terrenales nos disciplinaban. ¿Por qué? Porque nos amaban. Pero la Biblia dice, admite, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro que no, sino de tristeza. Una disciplina verdadera va a generar en la persona que recibe de la disciplina, sea hijo de los padres o un creyente de su Dios, va a sentir emociones negativas, tristeza, vergüenza, culpa, frustración, hasta enojo. Pero mire, los sentimientos no indican si hay amor o no hay amor en la persona que ha iniciado el trato. Al final del mundo, muchos van a sentir tristeza. La Biblia habla en el lago de fuego. Va a haber lloro, llanto y el crujir de dientes. Eso es porque Dios nunca amó a estas personas. Sabemos que no es cierto. Los sentimientos que van a experimentar ellos en el lago de fuego no son indicadores del amor o la falta de amor en el que tuvo el trato con ellos. Dios les amaba y por eso están ahí, porque han rechazado el amor de Dios. Entonces aquí tenemos eso. Es muy importante. Si un amigo tiene trato conmigo y me hace sentir y después siento tristeza o dolor o vergüenza o frustración, ¿debería brincar yo a la conclusión que no me ama mi amigo? No, para nada, no puedo hacerlo. El joven no lo pudo hacer así con Jesucristo. En esta situación yo no debería hacerlo tampoco. Si en la iglesia suya, hermano y hermana, si hay una decisión de los líderes
y eso le hace sentir o un trato de ellos con usted y usted siente tristeza después o frustración o hasta enojo, no debería usted concluir que por el sentimiento que está experimentando, que ellos no le han querido. ¿Cómo puede saber si en verdad alguien me quiere? El primer punto ha sido que los sentimientos no son indicadores en los cuales podemos usar para llegar a esta determinación. El segundo punto aquí es que Cristo no le dio al joven rico lo que el joven quería. ¿Cómo puede saber uno si en verdad, cómo puedo saber si alguien me quiere? ¿Qué tal si no me dan lo que quiero? El joven rico quería la vida eterna. Eso fue su pregunta. Pero Cristo no le dio la vida eterna. Ni le expresó el versículo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Claro, si uno no da lo que se pide, puede ser indicación de odio. Por ejemplo, Faraón con el pueblo de Israel. El pueblo quería paja para poder hacer y fabricar ladrillos. Pero Faraón rechazó la petición de ellos. Entonces eso fue muestra de su odio para con Jehová Dios y su pueblo. Pero aquí es al contrario. No podemos decir, no podemos dudar del amor de Dios. La Biblia afirma que que Jesucristo le amó, aunque no le dio lo que él quería. Así es Dios con nosotros como creyentes a veces. Pablo, Dios le había dado un aguijón en su carne, probablemente o posiblemente una enfermedad. Y él estaba luchando con eso, por eso oró 3 veces para pedirle a Dios que le quitara este problema de salud. Pero el resultado fue que el trato de Dios fue rechazar su petición. No le dio lo que él había pedido. ¿Por qué? ¿Porque no quería a Pablo? Pues claro que no. El hecho es que Jesucristo también, en el huerto de Getsemaní, él pidió 3 veces que pasara de él la copa. Y su Padre Celestial, se puede decir, no le dio lo que él había pedido. No dar o no recibir lo que uno ha pedido no indica que la persona que no me dio lo que yo he pedido, que no me ama. La verdad es al contrario. A veces y muchas veces. A veces es difícil, ¿verdad? Como padres queremos tener hijos felices y nos piden algo y siempre queremos darles lo que quieren. Pero a veces tenemos que decirles que no. Amarles tanto que no darles lo que quieren. Porque el amor se requiere valor. El amor va a requerir valor para mostrarlo. Entonces eso pasó ahí en el Antiguo Testamento en el caso de Salomón. Su mamá, Betsabé, llegó con él y quería hacerle una petición. Entonces la Biblia cuenta que él se sentó sobre su trono, trajo silla para ella y dice que ella se sentó a su diestra. Y Salomón le dijo a ella, pide, madre mía, y no te le negaré. Pide, madre mía, y no te le negaré. O sea, hizo una promesa. Entonces ella pidió a Abisag, otra mujer que en la vida del rey David, que ya había fallecido, pidió que le entregara a su hermano Adonías. Salomón entregara a Abisag a Adonías para que fuera su esposa. Pero fíjese, Salomón llegó a la conclusión que no. Y él rechazó la petición de su propia madre, aunque había dicho que no iba a negarla. O sea, a veces decimos que vamos a... Y después nos damos cuenta. Eso no es expresión de amor. El amor es hacer lo mejor para otros, buscar lo mejor, la bendición para otros. En este caso, sin entrar en los detalles, no iba a ser una buena decisión, una muestra de amor, contestar en la petición
y darle a Adonías, darle a Betsabé lo que ella había pedido. Entonces, padres, tenemos que llegar a tener valor para determinar y discernir cuándo darles a los hijos lo que piden y cuándo decirles no. Eso es muestra de amor. Y tal vez entre amigos, usted pidió algo de un amigo y dijo que no. ¿Eso significa que el amigo no le ama? Claro que no. Si tal vez en la asamblea, los ancianos, usted presentó algo y pidió algo y dijeron que no. ¿Eso significa que no le quieren? Para nada. El no en sí a veces es muestra de amor. En el tercer punto quiero notar que el Señor Jesucristo no toleró las actividades y prácticas de este muchacho. El joven practicaba la codicia. Eso era su pecado. Amaba las posesiones. Y Jesucristo no iba a tolerar. El hecho es que él confrontó al joven rico con este problema. Él quería que él enfrentara su pecado. El amor verdadero, el amor del Señor, nunca tolera el pecado. Nunca permite el pecado. En la asamblea en Corinto, ellos estaban orgullosos de su tolerancia. Hasta estaban tolerando a un hombre en un pecado que ni se hablaba en el mundo, ni se mencionaba. Era tan vergonzosa. Pero ellos se jactaban de su tolerancia. Pablo llegó con palabras fuertes que tenían que quitar este perverso de medio de ellos y no tolerar lo que no concordaba con la palabra de Dios. Aquí Cristo le presenta al muchacho la palabra para mostrarle su error, mostrarle su pecado, porque el amor no tolera el pecado. Elí con sus hijos toleraba todo. ¿Se acuerda de él en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel? Sus hijos robaban, fornicaban y él no decía nada. Porque les amaba. En verdad no les amaba. Porque el amor tiene valor para enfrentar los asuntos y enfrentar lo que no está de acuerdo con la palabra. Pero eso nos lleva a otro punto, que el amor aquí de Cristo le llevó a no aceptar el punto de vista de otro, del joven rico. El joven quería tener su amor, su codicia para las posesiones y a la vez la vida eterna. Pero ya sabemos que uno no puede servir a dos amos. Entonces Cristo no iba a aceptar su punto de vista. Entonces el hecho de que alguien no acepte mi punto de vista significa que no me ama. Yo no puedo llegar a esta conclusión así. Hay cosas que no son negociables. Uno es el Evangelio. Pablo dijo a los Gálatas, él dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, sea condenado por Dios. Palabras fuertes. ¿Por qué? Porque el evangelio es algo sagrado ante Dios. Las doctrinas en el evangelio no son negociables. No se permite, Dios no permite que se añada ni se quite del evangelio en el Nuevo Testamento. Comparándolo con la Biblia, comparando todo con la Biblia, hay que tener el amor para las personas de no aceptar puntos de vista de cómo ser salvo si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora eso es un poco fuerte a veces, por eso la Biblia habla de tener cuidado no solamente con la doctrina del evangelio, sino también con la doctrina de los apóstoles, o la sana doctrina, o la fe. Así se llama en el Nuevo Testamento. Es el cuerpo de doctrinas que no son negociables. Sí, hay cosas que sí se puede negociar y
Por ejemplo, en Romanos, ahí capítulo 14, 1 Corintios 8, habla de cosas que se puede dejar, tener diferencias, pero esas cosas no tienen que ver con doctrinas relacionadas con la persona de Cristo. Doctrinas, creencias no negociables, claramente no negociables en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En cuanto a las doctrinas, por ejemplo, del judaísmo, Hebreos 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento. O sea, no podemos mezclar el judaísmo, no podemos tolerar el punto de vista del judaísmo. No, tenemos que salir de eso, separarnos completamente de todo aquello. ¿Qué tal de otras cosas? 2 Corintios capítulo 6, ahí Pablo dice es algo semejante. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Tenemos que separarnos, mantener distinto la doctrina y las prácticas que se encuentran en la Biblia. No ir para allá y para acá, no mezclar de allá con la Biblia. No, tenemos que conservar la doctrina. Y eso es, y rechazar cualquier otro punto de vista. Porque no concuerda con el punto de vista mío, no es así. Sino porque no concuerda con la santa palabra de Dios. Si podemos mostrar aquí que eso no está de acuerdo, con humildad, con amor, hay que rechazar el otro punto de vista, así como Cristo rechazó el punto de vista del joven rico en este capítulo. Eso se requiere mucho valor, ¿verdad? Especialmente hoy día, en el día de tolerar. Dicen, yo puedo tener el punto de vista mía y tú el tuyo, y deberíamos poder vivir en armonía. No es así en la Biblia. Tenemos que entender lo que son las doctrinas no negociables y amar a los demás con el valor de aún rechazar para el bien de ellos lo que no concuerda con las Escrituras. La quinta manera por la cual Cristo mostró su amor para con este joven fue por dejarle tomar una mala decisión. Ahora, el joven rico, ¿cuál fue su decisión? Dice que se fue. Tal vez eternamente. Qué triste. Adán y Eva, Dios los amaba y los dejó ejercitar su voluntad. Tenían el libre albedrío. Lucas 15, el padre dejó a su hijo tomar la decisión ya suficiente grande para tomar su decisión, aunque iba a sufrir consecuencias graves. Papás, mamás, llegando a una edad, tenemos que amarles suficiente a nuestros hijos hasta aún dejarles tomar decisiones malas aunque van a sufrir consecuencias en su vida. Eso es muy difícil, pero esto es el amor que vemos y nosotros como líderes a veces, aunque nos entristece, aunque nos frustra, a veces aún tenemos que dejarles a hermanos, a creyentes, o los que profesan ser creyentes, tomar decisiones, aunque les va a traer consecuencias negativas. Entonces, para concluir, aquí tenemos el amor verdadero de Cristo. ¿Cómo puedo saber si en verdad alguien me quiere? ¿Me quiere si no me hace sentir muy bien? Y la decisión, el trato de Él. Si no me da lo que quiero, si no tolera mis actividades y mis pecados, si no acepta mi punto de vista, si me deja tomar una decisión mala, puedo llegar a la conclusión que la persona no me ha amado, que Dios no me ha amado, que los ancianos no me aman, que no hay amor en la iglesia. Para nada. Pero volteando la tortilla, ¿cómo amo yo a los demás? Tengo el amor de Cristo tanto de que tengo el valor para tener trato, aunque con gente que va a aún resultar en tristeza o emoción negativa en ellos, sea mis hijos, sea en la asamblea. Estoy dispuesto de rehusar peticiones, no dar lo que la gente quiere. Tengo el amor tanto que no voy a tolerar pecado.
que aún no voy a aceptar puntos de vista que no concuerdan con la palabra y voy a dejar a otros tomar malas decisiones. Que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude a conocer más y poner en práctica el amor de Cristo que vemos aquí, porque eso es el amor divino, el amor verdadero, y esperamos que Dios bendiga su palabra. Gracias.